Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la clase. Les voy a silenciar los micrófonos primero que todo. Insisto, muchachos, con esto, cuando tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, pues no se queden con ella. Recuerden que tenemos que solucionarla. No sé si han visto que tengo detrás en mis espaldas, a mi espalda, los nombres de todos ustedes, animándolos. Ahí se buscan en alguna parte de ese rincón del tablero, ahí están todos ustedes inscritos, están todos sus nombres. Quería darle pues como una bienvenida de que nosotros pensamos en ustedes y trabajamos por ustedes y somos la razón de ser de este colegio, porque ustedes merecen esto y mucho más, obviamente. ¿Listo? Ahí en alguna parte se van a encontrar. En toda la clase se van buscando. Bueno, nosotros en el periodo pasado estábamos viendo, antes de comenzar con el objetivo que teníamos, el primer objetivo que teníamos que tenemos de este segundo periodo. En el periodo pasado estábamos viendo lo que eran expresiones algebraicas, ¿cierto? Y alcanzamos a ver sumas de expresiones algebraicas y restas de expresiones algebraicas. Antes de pasar al tema de multiplicación de polinomios, vamos a hacer un breve repaso, ¿cierto? Entonces saquen los cuadernos, ojo, van a seguir la teoría que les voy a decir. Si les hace falta algo para complementar lo que tienen ahí en el cuaderno, pues van escribiendo al ladito, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver, prácticamente ustedes ya lo saben, ya lo tienen escrito, solamente vamos a repasar, ¿listo? Y a que vuelvan y retomen esos conceptos que ya habíamos, digamos, estudiado el periodo pasado. Entonces, para que lo repasen y van haciendo el seguimiento con su cuaderno, ¿listo? Con las notas que tienen del cuaderno. María José, por favor, me habilitas tu micrófono y me vas diciendo si ya quedó compartida la pantalla, ¿listo? Ajá, bueno. Hola, profe Diego, ya pude entrar. ¿Con quién hablo? Sánchez. Con Emanuel. Ok. María José, Señor, ¿qué estás viendo? un televisorcito ahí, espere, ese sí es usted. Ah, sí, ese sí es usted. Pues un televisorcito ahí, con una ¿Televisor? flechita. Pues una pantallita con una flechita. No la ha compartido, mejor dicho. Eso, Bueno, no la he compartido, ok, ya. Uy, qué raro. no, Diego. Ese Diego. Ahí. Ya. ¿Qué Ahora es? sí. Ahí, ¿qué están viendo? Una Repaso operaciones con expresiones La algebraicas. diapositiva. Una diapositiva, sí. Listo. Entonces ya silenciemos por favor los micrófonos. Listo. No, mentira, muchachos. Venga, vamos a hacer un ejercicio. Porque la idea es que ustedes interactúen conmigo y yo saber pues que realmente sí están recordando todo lo de la clase, lo del periodo pasado, ¿listo? Porque les voy a hacer preguntas para que ustedes respondan y para yo escucharlas. Entonces, vamos a hacer el repaso de lo que eran de las operaciones con expresiones algebraicas, ¿listo? Ya voy que aquí tengo. A ver, listo. Bueno, entonces, recordemos, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es una expresión general que articula números. Recordemos que los números los llamamos constantes y variables. Recuerden que una expresión algebraica puede contener varias variables. Es decir, uno puede trabajar con X, con Y, con Z, con W, etcétera. Y todas las variables siempre las escribimos con letras. Tengo una pregunta, chicos. Cuando yo hablo, ¿me ven a mí o ven la presentación de PowerPoint? PowerPoint. Listo.
Una expresión algebraica puede estar conformada. Marisabel, ojo, lo que vamos a hacer, lo que estamos viendo es un repaso de lo que ustedes ya vieron en el primer periodo para poder continuar con el tema que tenemos con el primer objetivo del segundo periodo. Esto ustedes ya lo tienen en su cuaderno, les estoy diciendo. Vayan al cuaderno y vayan siguiendo las notas que las deben tener. En caso de que no las tengan, pues complementan lo que les hace falta o lo hacen. Si alguien está escribiendo porque le hizo falta, porque no lo tenía, me dice para yo no pasar la pantalla. Pero ustedes deben tener eso en el cuaderno ya. Repito entonces, expresión algebraica es una expresión general que articula números. Recuerden que todos los números los llamamos constantes y variables. Las variables las escribimos con letras X, Y, Z, W, etc. Pueden estar conformada por varios términos separados entre sí por un signo de operación. Cuando hablamos de signo de operación es más, menos, división o multiplicación. Tenemos hasta ahí eso claro, ¿cierto? Término. Es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o varios símbolos. Ojo, no separados entre sí por los signos de operación. Recordemos que cuando tenemos dos términos, ¿cómo llamamos esa expresión? Los escucho. Binomio. Binomio. Exacto. Binomio. Exacto. Es un término, un término no está separado por signos de operación de suma o de resta. Uno. Ya cuando hablamos de binomios, trinomios o polinomios, sí lo tenemos separado por signos. El signo es el que antecede cada expresión y puede ser positivo o negativo. Recuerde que cada término o cada expresión lleva un signo antes. Cuando no aparece ninguno, suponemos que el signo es el más, ¿cierto? Ya cuando tiene el menos, entonces ese término lleva un signo negativo. Coeficiente es generalmente el primero de los factores de un término. Cuando un término aparece sin coeficiente, este es 1. Es decir, si yo tengo el término x al cuadrado, ¿cuál es el coeficiente? X no. X Ojo, al cuadrado. el coeficiente es el número. El cuadrado, No, profesor. señores. Pues digo X Señores. al cuadrado. Bueno, el numerito no. El número el número que antecede la variable. En Ay. x a la 2, ¿qué numerito hay antes de x? Un 1. Un 1, porque como si yo no digo ningún número, se supone que es un 1. Entonces, el coeficiente es 1. Si tuviera 3x a la 2, ¿cuál es el coeficiente? 3. 3. El 3. Exacto. Ojo pues con eso, chicos, que lo tienen que tener claro. Variable. Está constituida por la letra o las letras que hay en cada término. Pregunta, ¿cuál es la variable en el término x, y, z al cuadrado? X, Y, Z. X y Y. Ojo. ¿Y z qué? ¿Y z no es una variable? X, Y, Z. Exacto. Entonces, en x, ojo, en x, y, z al cuadrado, la variable es todas las letras que hayan, en este caso x, y, z. ¿Vieron lo que acabé de escribir? Sí. No. Sí. Ojo, estén pendientes de la diapositiva que yo puedo escribir encima. Sí. Entonces, ojo, esta es la variable x, y, z. Un término puede tener 3 variables, un término puede tener solamente una, por ejemplo, w a la 2. ¿Ahí cuál es la variable? W. W. ¿Y cuál es el coeficiente? 1. 1, porque cuando no hay nada, decimos que aquí hay 1. Si aquí colocara 5, el coeficiente de este término sería 5. 5. Perfecto. Grado de un término. Es el exponente al cual está elevada la variable o variables de una expresión algebraica.
el grado de un término algebraico puede ser absoluto o relativo. Entonces, vamos a recordar entonces. Primero, tenemos este primer término. Este término, según el número de términos, ¿cómo se llama? Binomio. 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 Monomio. ¿Cuántos términos hay ahí? Monomio. No, hay uno solo, hay uno solo. Matemáticas. Ah, el término es monomio, porque solamente hay uno solo. Miren, chicos, que en este término no hay ningún signo de operación. Ojo, chicos, ojo con los micrófonos abiertos. Solamente hablen cuando les pido, listo, pero los pueden dejar abiertos, pero solamente hablen cuando yo les digo. En este monomio solamente hay un solo término. ¿Por qué? Porque no hay ningún signo de operación. Aquí no hay ni una suma, ni una resta, ni una multiplicación, ni una división. Solo es un solo término. Listo. ¿Cuál es el coeficiente de este término? 13. El 13. ¿Por qué? Porque es el número que está antes de las variables. Vamos a ver ahora los grados. Pregunta, ¿cuáles son las variables? X y Y. X y Y. X y Y. ¿Cuál es el grado absoluto de este monomio? 5. Bien, el grado absoluto es el mayor número del exponente de la variable, o sea, el 5. Profe, Hola. entonces el coeficiente es como el primer número que haya Sí, antes de de las variables. todo. Y si no No. hay, es 1. Antes de las variables. Y si no hay, se supone que está el 1. ¿Listo? Listo. Vamos con el grado relativo. ¿Cuál es el grado relativo de Y? 5. 5. El de Y. El de Y. 5. El de Y es 5. Cinco. 5. El de X. 2. 2. 2. Exacto. ¿Y el grado absoluto es cuál? 5. 5 porque es el grado, es el número más grande que hay en todo el polinomio. En este caso, en este monomio. ¿Cómo les parece mi herramienta de trabajo? Mamadísima. Mejor que ir al colegio. Ah, bueno, sigamos. Vamos con este polinomio que tenemos acá. ¿Cómo se llama este polinomio? Polinomio. Ese es un polinomio. 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 Es un polinomio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos... Tiene 5 dígitos. Oh, exacto. Cuando tenemos una expresión algebraica donde hay más de 3 términos, Es un se llama polinomio. polinomio. ¿Por qué 3 términos? Porque acá tengo 1, 2, Tiene 3, 4 y 5 términos, ¿cierto? Como tiene más de 3 términos, se llama polinomio. Polinomio. Pregunta, ¿cuál es el coeficiente del Uno. tercer término? Uno. Del tercero. 1. 1. 1. ¿Cuál es el tercer término? Este. ¿Cuál es el coeficiente? 1. 1. 1. ¿Cuál es el coeficiente del quinto término? 5. 5. 5. El coeficiente del primer término es 1, Uno. del segundo término es 1 y del cuarto término es 1. Pregunta, ¿este polinomio qué grado absoluto tiene? 4. 4. 4. Exacto. El grado absoluto es el número más grande que tenemos y es 4. 4. El grado absoluto de la Y, el grado relativo, perdón, de la Y, ¿cuál es? 3. 3. 3, porque está Y a la 3, Y a la 2 y Y a la 1. El más grande es 3. ¿Y el grado relativo de la X cuál es? 3. 3. ¿Quién 4. dijo 4? Explíqueme por qué 4. 4. Porque no ve que ese es el número más alto que tiene. Es verdad, el grado absoluto es 4. El grado relativo de la X es 4, porque es el número más grande de todas las X. X a la 4, X a la 3, X a la 2, Profe, yo X a la tengo una 1. pregunta. El más grande es 4. Dime. Que entonces, yo creí que había un coeficiente para todo el polinomio. Entonces, hay coeficiente para cada término. Sí, claro.
No, María. Claro, tenemos el coeficiente de x a la 4 es 1, que es el numerito que está antes de la x. Como no hay nada, es 1. De x3y es 1. De x2y2 es 1. Y de xy3 es 1. Y de 5 es 5. ¿Listo? Bueno, Listo. vamos con este polinomio. ¿Cómo se llama? Trinomio. 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 ¿Por qué? Porque Trinomio. tiene tres Tiene términos. tres términos. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Vamos. ¿Cuál es el coeficiente del primer término? 2 tercios. 2 a la 3. 2 tercios. 2 tercios. Vamos. El coeficiente del segundo término. 4. 4. 4. 4. 4. Y el coeficiente del tercer término. 9. 9. 9. ¿Cuál es el grado absoluto de este polinomio? 2. 2. Listo. El grado absoluto de ese polinomio es 2. 2. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, No, profe. Entonces ya les puedo hacer un quiz, ¿cierto? Oigan a Diego. Tan No. animado. Él y sus quizzes. Cierto. Bueno, ¿no? Sí. Diego feliz. Clases y grados de un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica que contiene la adición o sustracción de un número finito de términos de la forma ax a la n, donde a es un número real, vamos aquí, donde a es un número real, n es un número entero positivo y x es la variable. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tenemos acá entonces un polinomio ¿de qué grado? Trinomio. Ah, no. ¿De qué grado? 3. 3. 3. ¿Y que se llama como? Trinomio. 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 Entonces vamos a mirar cada término. Vamos a mirar este término. 4 y a la 3. Este término, aquí a, ¿cuánto vale? En este, ¿cuánto vale a? 4. 4. 4. ¿Cuánto vale la variable? 3. ¿Cómo se llama? ¿La variable cómo se llama? La Y. variable. Y. La variable y. ¿Y n cuánto vale? 3. 3. Entonces mire que todos los polinomios están escritos de la forma ax a la n, donde a es 4, x es y n es 3. Vamos con este otro. ¿Cuánto vale a? 9. 9. 9. ¿Cuánto vale x aquí? Y. Y. ¿Y la z qué? ¿Y la z qué? YZ, muchachos. YZ. Recuerde que son las variables y, z. ¿Y cuánto vale n? 1. 1. 1. Exacto. En este, ¿cuánto vale a? 4. 4. ¿Cuánto vale x? 1. 1. No hay. 0. No Nada. hay, no. 0 no, porque si yo multiplico 4 por 0 me daría 0. Nada. Pero no. Entonces nada. No hay, Solo. no hay variable en este caso. Recuerde que un término también puede ser solamente la constante, o sea, el numerito, sin las variables. ¿Listo? Ya. Clasificación de un polinomio según el número de términos. Los polinomios que tienen un término se llaman monomios. Los polinomios que tienen 2 términos se llaman binomios. Los polinomios que tienen 3 términos se llaman trinomios. Y cuando un polinomio tiene más de 3 términos, no tiene un nombre específico y le decimos que se llama polinomio. Polinomio. Exacto. Clasificación de los polinomios según el tipo de expresión. Yo creo que esta clasificación ustedes no la tienen, para que la escribamos, por favor. Entonces, primero les voy a explicar y luego les sacan el tiempito para escribir. Por favor, me ponen atención. Entonces, según el tipo de expresión, un polinomio se clasifica en polinomio entero, polinomio fraccionario, polinomio racional o polinomio irracional. Entonces, ¿cuándo un polinomio es entero? Cuando ningún término tiene denominador literal. Bueno, aquí me faltó una letra.
qué pena, acaba una, yo lo coloco con negrito. Aquí, ¿no? ¿A dónde? Acá, es literal. Ahí. Listo, entonces, un polinomio entero es cuando ningún término tiene un denominador literal. ¿Qué es un denominador literal? ¿Alguien sabe? No. Bueno, 3 a la 4 podría ser. Ahí. Ojo, denominador. Que cuando hablamos de denominadores literales es cuando tenemos una fracción y en el denominador también tenemos una variable. Es decir, miren este ejemplo que les coloqué yo acá, 3x. ¿3x tiene denominador? No. No. Si yo escribo 3 medios de x, ¿tiene denominador? Sí. Sí. ¿Cuál es el Sí, denominador? 2, Dos. ¿cierto? 2. Pero Dos. ese denominador es una variable. Sí, Sí. Variable. El denominador es una variable. Sí. No. No. No sé. Las variables que son letras, ¿cierto? Este denominador es una variable. No. 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 Entonces, como no es una variable, ese denominador no es literal. ¿Cuándo decimos que es literal? Cuando, por ejemplo, aquí en el denominador tenemos una y, por ejemplo. Ahí sí es Eso es literal. literal. Porque la variable, porque en el denominador ahí es una variable. ¿Listo? ¿Les quedó claro esto? Sí, señor. Sí, señor. Literal, cuando tenemos en el denominador una variable. Cuando tenemos otro número, no. ¿Listo? Entonces, decimos que el polinomio es entero cuando en el denominador no tenemos un denominador literal, o sea, una variable. Decimos que el polinomio es fraccionario cuando algún término tiene una parte literal en el denominador. Ya copiamos. ¿Cómo? Ya empezamos a copiar. No. Decimos que un polinomio es racional cuando no tiene raíces en ninguna parte de sus términos. No hay ninguna raíz. Miren que acá es 3 sobre az al cuadrado más z. Acá no hay raíz en ninguna parte. Y decimos que un polinomio es irracional cuando algún término tiene una raíz. En este caso tiene raíz de x. Acá decimos que es racional. Ahora sí lo pueden escribir, chicos. Se va a acostumbrar. Profe, acá en este periodo vamos a volver a ver la multiplicación de polinomios. Lo que es que recuerden que nosotros la dejamos en comenzado, no ahondamos mucho en ese tema, y sí, ese es el primer tema de este periodo, la multiplicación. Milu, déjame copiar. Mami, venga, llévese a Milu. Chicos, entonces, miren, les recuerdo, el polinomio es entero si no hay ningún denominador literal, es decir, si en el denominador que no hayan variables. Silencien un momentico los micrófonos para que no haya retorno, que estoy escuchando mucho retorno en ustedes. Un polinomio es fraccionario cuando algún término tiene el denominador alguna variable, en este caso es un término literal. Por ejemplo, acá tenemos 5w dividido b.
B es una variable, por lo tanto, este polinomio es fraccionario. Acá este término tiene una parte literal, que es W sobre B. Polinomio racional que ninguno de los términos tiene raíces. No tiene raíces y no tiene raíces. Y polinomio irracional que alguno de los términos tiene raíces. ¿Queda claro para todos estos 4 términos? Entero, fraccionario, racional y irracional. Sí, señor. ¿O alguno quedó con la duda? No. ¿Ya terminaron de escribir? Sí. No, no. No, yo no. Ay, no, Diego. Bueno, igual ya saben que les va a quedar montado el video en YouTube si alguien se llega a atrasar. Listo. Yo Tenemos que en el avanzar. último. Ya. Bueno, grado de un polinomio. Esto ya lo tienen ustedes. Entonces, el grado de un polinomio puede ser absoluto o con relación a una variable. Entonces, aquí me falta borrar algo esto. Ya. Grado absoluto es el grado del término mayor exponente. Entonces, ya lo vimos ahorita que el número más alto de las variables ese nos da el grado absoluto. Bueno, ponemos aquí otro ejemplo. Por ejemplo, en x a la 5. Ahí disculpan no es muy difícil escribir con mouse. Más x a la 2, eso es lo sencillo. Menos x. Entonces acá decimos que el grado absoluto es 5, porque es el grado más alto de todas las variables, y el grado respectivo, y el grado respecto a una variable específica lo llamamos grado relativo. En este caso, si tenemos acá x, decimos que el grado relativo de x es el grado más alto entre 5, 2 y 1, que sería 5. Y el grado relativo de la y sería el grado más alto de lo que haya en la y, en este caso sería 1, porque no hay sino una, ¿cierto? Eso para todos está claro, ¿cierto? ¿O alguno tiene alguna duda? Bueno. Adición y sustracción de polinomios. Listo. Entonces, para adicionar o restar polinomios se agrupan los términos semejantes. Entonces, aquí es donde vamos a un repaso de lo último que vimos casi. Para adicionar o sustraer polinomios hay 2 formas de hacerlo. 1, adicionando o restando polinomios. Perdón, aquí me fue una... Ya va. Listo. Entonces, una forma de hacerlo es agrupando términos semejantes. Otra forma de hacerlo es, se realiza la adición vertical, se ordenan los polinomios de manera descendente o ascendente, uno debajo del otro con términos semejantes en la misma columna y luego se adicionan. Es decir, vamos a ver el primer caso que es agrupando términos semejantes. Entonces tenemos este ejemplo que viene acá. 5a al cuadrado más 3a a la 2, más 3a más b, más a la 2 menos 7a más 3. Entonces, cuando tenemos polinomios y necesitamos sumar o restar, y los tenemos entre paréntesis, corchetes o llaves, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es sacar esos términos de los paréntesis, de los llaves y de los corchetes, siempre de adentro hacia afuera. ¿Está claro? Listo. Y también recordemos, chicos, que si antes de un paréntesis, antes de una corchete o antes de una llave, tenemos el signo menos, perdón, ese signo menos me multiplica
todos los términos del paréntesis, la llave o el corchete. Entonces, cuando yo tengo el signo más, cuando yo saco estos términos del paréntesis, estos que estamos viendo acá, estos, cuando yo los saco del paréntesis, me quedan tal cual con los mismos términos. Es decir, a la 2 me queda positivo, menos 7a me queda negativo y 3 me queda positivo. Pero si yo acá tuviera un menos, en vez de este más tuviera un menos, este menos me multiplica todos los términos que están aquí adentro. Entonces, sería este a la 2 con este menos me quedaría negativo. Este menos 7a con este menos, voy a colocarlo mejor acá para que entienda acá, si esto tuviera menos acá, ¿cierto? Entonces, este a la 2 con este menos me quedaría menos a la 2. Este 7a negativo con este menos me quedaría 7a positivo. Y este 3 positivo con este menos me quedaría menos 3 negativo. ¿Está claro eso, cierto? Sí, pero profe, ahí no cambia porque más por menos menos y más por más más. Sí, está bien. En este ejemplo no cambia, aquí es positivo. Estoy dando el ejemplo es en el caso que lo tuviera negativo, pero aquí no lo cambia. Entonces, sacamos los términos de los paréntesis. Entonces, como aquí hay un signo más, antes de ese paréntesis, todos esos términos me quedan iguales. 5a a la 2 más 3a más b. Vamos a sacar los términos de este paréntesis. Como aquí está el signo más, todos estos términos de adentro me quedan positivos. Perdón, me quedan iguales, no me cambian el término, el signo, perdón. Entonces me quedarían me quedaría a positivo, 7a negativo y 3 positivo. Listo. Paso a seguir. Agrupamos términos semejantes. Ojo con esto que yo el periodo pasado vi que algunos todavía tenían falencias. ¿Qué es agrupar términos semejantes? Cuando agrupamos términos semejantes, lo primero que nos fijamos, chicos, es en las variables, que las variables sean las mismas variables y que el exponente o el coeficiente sean el mismo. Ojo, las mismas variables. Si es una variable, entonces es una variable. Si hay dos variables, hay dos variables. Es decir, si es X, X. Si es X y Y, X y Y. Y que los coeficientes de ambos ¿Qué pasó? Muchachos. Profe, se tildó. No sé. Yo no escucho al profe. Profe no está hablando. Se quedó mudo, No muchachos. se escucha. Se le fue la El profesor se muteó. Yo creo que aquí lo escucho. Lo mutearon, que fue la Sí, chucha. se mutearon, lo mutearon. Ya le han hecho, Ey, no jueguen con eso, no es que estamos en clase. ya le han hecho lo mismo dos veces. silencio. Ojo, chicos. Recuerden que entre más esa es una plataforma, ustedes también la pueden manipular, pero entonces respetemos, por favor. No sé quién me muteó. Mire que eso atrasa la clase, nos toca salirnos de la presentación, volver a ingresar. Ahora, chicos, recuerden que estamos siendo grabados. Entonces, ojo con las expresiones que utilizamos. ¿Listo? Ojo con las expresiones. Bueno. Ya les vuelvo a compartir. ¿Dónde vamos acá? Vamos ahí, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos acá. Entonces, vamos a mirar entonces, ya saqué de paréntesis, me quedó esta chorrera de numeritos. Entonces vamos a agrupar por términos semejantes. Empezamos en orden, empecemos siempre en orden. Y yo, por ejemplo, les tengo una estrategia. Marquen debajo de los términos que ya van agrupando para que no se les vaya a quedar ninguno sin agrupar y para que no se pierdan. Entonces, empecemos con ese término. ¿Qué variable tiene este término? ¿Qué variable? A. A, exacto. ¿Y qué coeficiente tiene la A? 5. No, perdón. Sí, es 5. ¿Qué exponente tiene la A? 2. 2. 2. Hoy vamos a buscar en los otros términos donde hay más A a la 2, que es lo que necesito colocar como términos semejantes. Después de la B. Acá hay otro. ¿Hay algo más? No. No. Entonces, agrupo 5 a la 2 más a la 2.
¿Listo? Vamos a agrupar otro. Coloquémoslo verde. Vamos con este otro. ¿Qué variable tenemos aquí? También la A, ¿cierto? ¿Y qué exponente tiene la A? El 1. El 1. Vamos a buscar otro término que tenga A a la 1. ¿Dónde está? El Acá. 7. Entonces agrupamos 3A menos, ojo con los signos, tienen que conservar los signos, menos 7A. ¿Listo? Vamos con otro término. Vamos a agrupar otro. Vamos con el, a ver, vamos a otro colorcito. Azul. No. ¿Qué término sigue? La B. ¿La B tiene otro término semejante? No. No. Está solito. Entonces veamos ese. Y terminamos por ese que nos faltaba, el 3. Listo. Ahora, ¿qué procedemos? Como ya tenemos los términos agrupados de acuerdo a las variables que tenemos, lo único que nos toca hacer es resolver las operaciones. Acá que tenemos con estas dos variables, una suma. ¿Qué estamos sumando? 5 más 1, ¿cierto? Sí. A la 5 más 1 me da 6. 6. A la 2. A la 2. Muy bien. Tenemos 3 menos 7. ¿Cuánto me da 3 menos 7? Menos 4. 4. Menos 4. ¿Y cuánto me da B solito? Nada, queda B solito y B solito. Esta es la reducción de esta expresión. Entonces, esta expresión que tenemos inicialmente se convierte en 6 a la 2 menos 4A más B más 3. Profe, ¿y por qué no puede quedar 3B? Porque es que B, ojo, el B es un término y el 3 es otro término. Y B más 3 es B más 3. B más 3 no es 3B. O sea, B más 3 no es esto. B más 3 es diferente, ojo, es diferente de 3B. Esto es una suma. Esta es una suma de B más 3. Y el 3B es un No se término. puede sumar. O sea, estos son términos independientes que yo no los puedo agrupar más. O sea, esto no puede dar esta suma. Esta suma queda B más 3, ¿ya? Están separados por un más. ¿Cómo? Porque están separados con un más. Porque están separados por un más. Por eso empecé desde el principio definiendo qué era un término. ¿Listo? Entonces, B es un término y 3 es otro término diferente. Ahora, les voy a recordar algo acá, a que lo tengan claro. Perdón un momentico. Pero me toca acá en este, poner esto acá. Listo. Están viendo el tablero, ¿cierto? María José. Sí, señor. Entonces porque acabamos de hacer una resta, que vi que algunos dudaron en el resultado. Les recuerdo esta herramienta que ustedes tienen cuando tienen dudas. Y se llama, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Calculadora o qué? Recta numérica. Recta numérica. Sí. Yo soy un test. Bueno. Chao. Recta numérica. Profe, que a Sánchez se le fue el internet, que en un momentico se vuelve y se conecta. Sí, no, eso puede pasar. ¿Listo? Recta numérica. Entonces recordemos que la recta numérica ustedes colocan el 0, que es el punto de partida para los números positivos y los números negativos, o los enteros, digámoslo de cierta manera, y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y para la izquierda sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, etc. Miremos aquí algo que no me acuerdo. ¿Qué número? La resta era, nos estaban aquí pidiendo que sumáramos más 3 menos 7. ¿Sí lo están viendo? Más 3 menos 7. Sí. Más 3 menos 7. Entonces en la recta numérica, ¿qué me pasó? En la recta numérica nos daría, ojo, más 3, es decir, del 0 hacia la derecha cogemos 3 enteros.
sería 1, 2, 3. Eso es más 3. Y le restamos menos 7. Entonces nos devolvemos 7 veces. 7 casillas. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? Menos 4. Menos 4. Entonces, para los que tengan todavía duda de sumar o restar números de memoria mentalmente, recuerden que tenemos esa herramienta de la recta numérica para hacer esas operaciones, digámoslo así, básicas. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, esta es la respuesta. Entonces, esta es la forma de sumar o restar polinomios agrupando términos. ¿Listo? Que eso ya lo habíamos visto, pero les estoy haciendo como el repaso. Ahora vamos a ver cómo se hace de la siguiente manera, que es haciendo la adición en forma vertical, ordenando los polinomios de manera descendente o ascendente. Entonces el ejercicio nos pide, miremos este otro, sumar, en este caso es una resta, restar x a la 2. ¿Alguien? Chicos, si les El de la bulla, por favor, que es que no deja escuchar. Exacto. Silenciémoslos un momentico, silenciemos los micrófonos un momentico. Tenemos acá x a la 2 que multiplica. Ojo, acá no está el signo, aquí no está el signo de por, pero cuando yo tengo una variable y luego un paréntesis, siempre debo asumir que esto es una multiplicación. X a la 2 que multiplica a x a la 3 menos x a la 2 menos 6 menos 2x que multiplica a x a la 4 menos 4x a la 3 menos 5x más 1. ¿Listo? Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, recordemos que lo primero es eliminar los paréntesis. Siempre, siempre. Primero eliminemos paréntesis de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a eliminar el paréntesis de este lado. ¿Cómo eliminamos el paréntesis con esta multiplicación? Obviamente, multiplicando esta variable x a la 2 por cada uno de los términos que hay dentro del paréntesis. Es decir, x a la 2 por x a la 3, x a la 2 por x a la 2 y x a la 2 por 6. ¿Listo? ¿Cuánto me da x a la 2 por x a la 3? Me da x a la 5. X a la 5. ¿Por qué? Recordemos que ya ustedes son, mejor dicho, son voladores en el tema de la potencialización. X a la 2 por x a la 3, como tienen la misma base, según las propiedades de la potenciación, como tienen la misma base, colocamos la misma base y ¿qué hacemos con los exponentes? Se suma. Lo multiplica, se suma. No, señores, se suma. Se suma, se suma. Se suma. Entonces nos quedaría x a la 5. Se multiplican cuando estamos elevando, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, x a la 2 elevado a la... eso. A la 3. Acá sí es 2 por 3. Pero cuando está multiplicando, se suman. ¿Listo? Y cuando está dividiendo, se restan. Entonces, sumamos cuando es multiplicación, restamos cuando es división o multiplicamos cuando es multiplicación. Si tienen dudas con estas propiedades de la potenciación o la radicación, ya saben que les tocaría devolverse un ratico a estudiar. Ay. Seguimos. Entonces, multiplicamos x a la 2 por x a la 3, x a la 5. Vamos con el siguiente término que es este. Primero los signos. Más por menos, menos. x2 por x2 me da x y sumo los exponentes 2 más 2, 4. Más por menos, menos. Multiplico primero las variables. ¿Qué variable tiene x a la 2? 1. 1 por 6,
6. Y x a la 2, 1, porque aquí no hay variables, me da 0. Vamos con este segundo término. 2, acá tengo signo menos. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene signo menos? Todos los signos de adentro cambian, obviamente. Entonces, menos por más, menos. 2 por 1, porque este término tiene coeficiente 1, me da 2. X a la 1 por X a la 4, ¿cuánto me da? X a la 5. Coloco la misma base y sumo los exponentes. Menos, vamos acá, menos por menos, más. 2 por 4, 8. X a la 1 por X a la 3, X a la 4. Coloco la misma base que sería X y sumo los exponentes. Menos por menos, más. 2 por 5, 10. 10. 2 por 5, 10. Chicos, me regalan un momentico, por favor. Estén tan amables. Juan David García, ¿cómo estás? La probé. Bien. Bueno, voy a hacer un paréntesis acá. Para todos los que ingresaron después de... Entonces voy a hacer la última vez la llamada lista y luego les digo qué pasó. Bueno, Juan David García ya. Juan Carlos Luján ya llegó. Dice No, presente. pero yo ya estaba antes, sino que es que no me da el audio. Ok. Juan Carlos Luján está en línea. Juan Carlos Luján. No, profe. Listo. Carlos Luna. Profe, tampoco. Tampoco. Y Vanessa Pedrosa. Tampoco. Profe, ya no puede porque la manita tiene el computador. Bueno, lo que les quería decir entonces para los que llegaron tarde es que el llamado a lista lo va a hacer inicial, es lo primero que voy a hacer, perdón. Si en este caso la clase era hoy a las 9:25, lo primero que hago. Si alguien ingresa tarde a la clase, cuando ingrese, no importa que me interrumpa, saluda, profe, buenos días, soy Juan David García, acabo de ingresar a clase para yo chulearlo en la lista, ¿listo? Para que lo tengan presente para otras clases. Y me regalan un momentico, por favor. Profe, ¿a qué hora se acaba la clase? Pues, Hoy la clase se acaba a las 11:15. Pues no nos está rindiendo mucho, pero por lo menos ustedes están repasando y están volviendo como a recordar lo que ya teníamos enseñado y lo que tienen que recordar a partir de ahora. Denme un minutico, por favor. Sigamos, pues listo, vale, pues dale, pues. Bueno, continuamos entonces. Vamos acá, estamos en esta multiplicación, entonces, seguimos. Perdón, la pasé. Vamos acá. Menos por menos me da más. 2 por 5, 10. Y x por x me da x a la 2. María José, ¿me dices, por favor, si me estás escuchando? sí, profe, sí. Sí. Continuamos. Menos por más, menos. Menos. 2 por 1, 2. Y x, aquí no hay ninguna x, o sea, sería 1, x. Listo. Paso a seguir. Agrupamos los términos semejantes. Entonces comenzamos. Yo borro acá.
Acá ya lo tenemos resaltadito, entonces con color de una vez. Tenemos, por ejemplo, la primera variable que encontramos es x a la 5. Entonces vamos a buscar otra x a la 5 que nos da acá. Por eso la tenemos resaltada con color rojito. Entonces tenemos un x a la 5 menos 2x a la 5. ¿Cuánto nos da 1 menos 2? Menos 1. Menos 1. Si no, si ya saben, si no tienen dudas, hacen la rectica numérica. Entonces me da menos x a la 5. Vamos con este otro término. La variable cuál es x y está a la 4. Buscamos donde hay más x a la 4, que está acá. Tenemos entonces menos 1x a la 4 más 8x a la 4 me da 7x a la 4. ¿Por qué? Porque 8 menos 1 me da 7. 7x a la 4. Seguimos con la siguiente variable. ¿Cuál tenemos? X a la 2. Buscamos otra x a la 2. ¿Dónde hay x a la 2? Acá. Entonces tenemos 10x a la 2 menos 6x a la 2 me da 10 menos 6, 4. 4x a la 2. Y por último, me queda esta última variable que quedó solita, no hay con quién sumarla porque ya todos los términos están sumados, que se llama menos 2x a la 2. Entonces, el resultado de resolver toda esta multiplicación y de agrupar términos semejantes me da menos 5x a la 5 más 7x a la 4 más 4x a la 2 menos 2x. ¿Alguna duda, muchachos? No. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo, Dígame. en el punto donde está restando menos 6x a la 2 más 10x a la 2, ¿por qué se deja el mismo 2 y no se multiplican los de arriba? Pues el 2, el numerito chiquito. Recuerde que estamos en la variable. Es una suma solamente. Recordemos que si yo tengo, por ejemplo, acá x a la 2 más x a la 2, ¿qué operación es esta? ¿Una suma o una multiplicación? Una suma. Emanuel que fue el que me habló, ¿cierto? Emanuel fue el que me preguntó. Sí, una suma, profe. Una suma, exacto. Entonces, como es una suma, ¿yo qué sumo? Sumo algo que no está aquí, que es simple, que es un 1, una x, más una x. Esto me daría, ¿cuánto me daría esto, Manuel? 2x. 2x, pero entonces estoy sumando, ojo, una x a la 2 más una x a la 2 me da 2x a la 2. Este X a la numerito de 2. acá no cambia. ¿Cuándo me da Listo. esto 4? Cuando tengo, por ejemplo, x, voy a colocar por aquí abajo, x a la 2 por x a la 2. Ahí sí me daría 4. ¿Por qué? Porque la propiedad de la potenciación me dice que cuando yo multiplico dos números que tienen la misma base, en este caso x a la 2 y x a la 2 tienen la misma base que sería x, los exponentes se suman. Eso. Suman. Entonces aquí sí me daría x a la 4. Listo, profe, muchas gracias. Cuando nosotros sumamos términos, por eso estamos agrupando. La intención de agrupar términos semejantes es para que entiendan que esos términos nos quedan igualitos, no se cambian. Por eso agrupamos este con este. X5 con X5 nos sigue quedando X5. Lo que cambiamos es que los coeficientes que van a sumar o a restar. X4 con X4 nos queda X4. ¿Qué hacemos? Sumamos o restamos los coeficientes. En este caso, 8 y menos 1. Con X2 y X2 nos queda el mismo coeficiente que es X2, simplemente sumamos y restamos nos queda la misma variable que es X2, sumamos o restamos los coeficientes, 10 menos 6, 4. Y nos queda este término independiente que se llama menos 2x. ¿Sí te quedó solucionada la Muchas duda? gracias. ¿O todavía sigues con la duda? Sí, señor. Muchísimas gracias. Ok, seguimos entonces. Este entonces era un ejemplo de resta, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo cuando colocamos debajo en columnas. Entonces acá nos pide el ejercicio. Realizar la siguiente suma. 3
x a la 2 más 2x a la 4 menos 8 menos x a la 3 más 1/2 de x más menos 5x a la 4 menos 10 menos 3x más 7x a la 3. Ojo, acá el ejercicio está con un signo de más. Recordemos que cuando vamos a sumar o a colocarlo en ese sentido, este signo que tiene cada uno de estos términos cambia si aquí hay un, ¿qué signo? ¿Qué signo hace que todos estos signos me cambien? ¿Qué signo debería estar acá? Un menos. Negativo. Un menos, exacto. Si acá hay un menos, todos estos signos me tienen que cambiar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De esta manera. Recuerde que esta forma de hacerlo es porque a veces ustedes se van a encontrar con polinomios demasiado grandes o con muchos fraccionarios, que es más fácil, creería yo, que hacerlo de esta manera que hacerlo agrupando términos. ¿Listo? Primer paso, cogemos cada expresión, o sea, toda esta expresión, la primerita, la que está entre paréntesis, y la organizamos de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes quieran, de mayor a menor según el grado de la variable. En este caso está organizada de mayor a menor. Entonces, ¿cuál es la variable más, el número más grande que hay en las variables 2, 4, 3 y 1? El más grande es 4. Entonces colocamos este término 2x a la 4 de primerito. Vamos con el segundo. ¿Cuál sigue? ¿Qué sigue después de 4? ¿Qué término seguiría? El 3. El 3. Entonces buscamos donde tenemos x a la 3. Acá. Pero x a la 3, ojo, está negativo, entonces me lo traigo negativo. Menos 3, menos x a la 3. ¿Cuál término sigue en forma descendente? Más 3x a la 2. Exacto, este término x a la 2 me traigo entonces más 3x a la 2 y nos queda por último x a la 1, ¿cierto? Entonces me traigo 1/2 de x a la 1 y por último ya al final la constante que la tengo solita, que es menos 8. Entonces miremos que este término que estaba en desorden lo dejé aquí en orden, 4, 3, 2, 1 y ya la variable. Ojo, yo lo puedo hacer al revés. Es decir, yo pude haber empezado la constante, o sea, 8, luego x a la 2, x a la 3 o x a la 4. No hay ningún problema si lo organizo en forma descendente de 4, 3, 2, 1, 0 o en forma ascendente. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Me queda claro eso? ¿Queda claro esa forma de organizar o alguien quedó con duda? Yo, por ejemplo, volver a explicar un paso antes, pues antes de esa parte. Sí, por favor. No, a ver, ustedes tienen acá este término. Lo que estamos haciendo es una forma de organizar lo que se llama en forma en columnas para sumarlo vertical. Eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces tenemos que coger cada uno de los términos de la suma. En este caso tenemos dos separados por paréntesis, que es este número que está entre paréntesis con este número que está entre paréntesis. Vamos a coger el primero, que es este, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de organizarlos. Uno, en forma descendente, es decir, de mayor a menor. O de menor a mayor. Es la otra opción que tenemos. De menor. Muchachos, que es aquí es muy difícil escribir con esto. De menor a mayor. En este caso, vamos a organizar este término de mayor a menor. Es decir, de la variable, ojo, del coeficiente, del exponente más grande que tenga la variable. Aquí, ¿cuál es el exponente más grande que tiene la variable? Entonces, acá tenemos que la variable es x, pero acá está x a la 1, x a la 3, x a la 4 y x a la 2. ¿Cuál es la variable más grande? Esta, x a la 4. Entonces, este sería el primer término mayor de mayor a menor. Entonces, cogemos 2x a la 4 y lo traemos para acá. 2x a la 4.
Es este, ya lo cogimos. Vamos con el segundo término. De mayor a menor, ¿qué seguiría después de x a la 4? De mayor a menor, x a la 3. Entonces cogemos x a la 3, que es este, y lo traemos de acá para acá, ¿no? Con el signo, no se nos puede olvidar el signo, menos x a la 3. Luego, ¿cuál sigue de mayor a menor después de x a la 3? X a la 2. Entonces cojo x a la 2 y me lo traigo para acá. Perdón, 3x a la 2 y me lo traigo para acá. El signo de 3x a la 2 es más, entonces sería más. Y de x a la 2, ¿cuál seguiría? X solo. ¿Cierto? Que sería este. Con signo que positivo. Entonces me traigo un medio de x y lo ubico acá. Y lo último que me queda, ya este lo ubiqué, ya este lo ubiqué. El último que me queda es este término, es el menos 8. Entonces vengo y ubico el menos 8. Entonces mire que ya este término, 3x a la 2 más 2x a la 4 menos 8 menos x a las 3 más un medio de x, que estaba acá desorganizado, ya lo dejé aquí organizado de mayor a menor. ¿Solucionada la inquietud, Jerónimo, o todavía sigue con la duda? Profe, Diego, una pregunta, si usted no quiere poner el OX al lado, no lo pone, ¿por qué no? Mire que en Pues lo este puede ejercicio no puede. no, sí, profe, sí quedó clara, sí quedó clara. Eso ahí Marisa, te gustaría en la Marisabel, de mira que acá, por ejemplo, acá no lo puse, acá quedó en vacío. Es de las dos formas también. Bueno, vamos entonces ya con el segundo término. El Profe. segundo término, hola. Yo ya me le retiro, mi celular se me va a descargar. Listo, Jauco. Hágale. Tenemos este segundo término. Ese segundo término nos está diciendo que está x a la 4, una variable sola, x a la 1 y x a la 3. Es decir, este polinomio que tenemos acá también está en desorden. Entonces también nos toca organizarlo. ¿Cuál es el grado mayor de este polinomio? El 4. El 4. El 4. Entonces empezamos con x a la 4. Entonces nos traemos este numerito. 5x a la 4 negativo. Y este numerito, como tiene x a la 4, lo ubicamos debajo de x a la 4. Nos tiene que quedar las x a la 4 debajo de las x a la 4. Los que tengan el micrófono prendido, por favor, lo apagamos. Hay gente con el micrófono prendido. ¿Listo? Bueno. Entonces nos traemos menos 5x a la 4, que sería este, y lo ubicamos debajo de las x a la 4. En este caso, nos quedó acá. Después de x a la 4, ¿cuál sigue? En orden descendente, porque estamos desde mayor a menor. X a la 3, o sea, este. Está positivo, 7x a la 3. Vengo y ubico 7x a la 3, ¿debajo de qué? Debajo de las x a la 3. Entonces me queda en este espacio. Ay, perdón, que aquí hice una cosa. Luego me vengo con las x a la 2. De x a la 3 sigue la x a la 2. Y vengo y lo ubico ¿de dónde? Debajo de la x a la 2. Pero ¿qué pasa? Este polinomio no tiene x a la 2. Entonces ahí viene la pregunta que hizo María Isabel. ¿Cómo lo escribo? Entonces tengo dos opciones. La primera, o escribo 0x a la 2. 0x a la 2 es una multiplicación. El número 0 por la variable x a la 2 y eso me da 0. Es decir, la variable en este polinomio no existe, por eso es 0. 0x a la 2 para que me dé 0. Entonces una opción es escribir el 0x a la 2, ya que aquí no está, o simplemente no la escribo y dejo el espacio vacío. Entonces acá tengo la opción, acá lo escribí y en este otro ejercicio que tenemos acá al lado, dejé el espacio vacío, ¿cierto? Cualquiera de las dos opciones son válidas. La cosa es que ustedes tienen que tener claro que si aquí no aparece una variable, es porque no está sumando ni restando, o sea que equivale a 0. Repito, o lo escribo como 0x a la 2 para que me dé 0, o simplemente no lo escribo. Ya vamos con x a la 2. Luego, ¿cuál sigue? De x a la 2 sigue x. ¿Tenemos aquí x? Sí. ¿Dónde está? Acá, 3x. Entonces me traigo 3x
para acá y lo ubico debajo de las X. Y por último, miramos las constantes. En este tenemos un menos 10, que lo traigo para acá y lo ubico debajo de las constantes, o sea, acá. Ya dejé entonces los dos polinomios organizados con las variables debajo del grado que le corresponde, x a el grado 4 debajo del grado 4, el grado 3 debajo del grado 3, el grado 2, el grado 1 y la constante. Y el último paso que hacemos es sumar. Entonces, 2 menos 5 me da menos 3, x a la 4. Menos 1 más 7 me da más 6, x a la 3. 3 más 0 me da 3, x a la 2. Y un medio más 3 me da 7 medios de x. Menos 8 menos 10 me da menos 18. Vamos a enfocarnos un momentico en este numerito. Un medio más 3. Un medio más 3. Acá. Dejo de compartir. Hay una cosa. Esta tablita. No me está compartiendo. Espere, por favor, chicos, un momentico. Qué mejor compartir, hombre. Sí, profe, sí lo está compartiendo. Pero que ven una pantalla negra. Sí, Sí, profe, profe, ahí ya se ve. Solo se ve lo que usted escribió, profe. Ajá, una bolita y lo demás yo no. Pero yo... Exacto, pero no, eso no. Espere, por favor, yo me vuelvo acá. Esto no es lo que le quiero escoger. Ya, es que lo tengo en esto. Ya va. Creo que les quiero compartir es otra cosa, espere. Si no, que al parecer se me salió. Pero yo lo comparto otra vez entonces. Ya, déjenme un momentico, yo miro algo acá. Yo voy a compartir, entonces yo miro algo acá antes de... Esto entonces tenemos... Ya. Si quieren, vayan a escribir. No, verdad que no lo tienen en línea. Qué pena. 1. Bueno, creo que ya. Vamos a ver si sí. Sí, listo. Ya sí les puedo compartir acá. Listo. Ahí sí están viendo la pantalla, ¿cierto? No, Una pantalla blanca. No, profe. Pero ya pues, No, Está como azul. No Se ve sé, como- borroso. Que ni siquiera se ve. azul. se ve el televisorcito, ya se ve su cara. Ya no se ve nada. Ahí. Sí, profe, sí, ahí. Ahí sí, ¿cierto? No, Bueno, no, No, ya no. ahí. sí, profe, sí. Sí se está viendo la Ahí pantalla. Ahí sí. Pantalla Sí, blanca, ya, ¿cierto? ya. Está bien. a mí no me aparece. Que teníamos esto de la recta numérica. Sí. Sí. Listo. Sí. Bueno, ahora sí. listo, ya pueden silenciar, gracias. Listo. El numerito que les dije ahorita que nos íbamos a basar era un medio más 3. Simplemente para recordarles, recuerden cómo sumamos fraccionarios. Recuerden que un medio más 3. Listo. Tenemos dos opciones. Cuando tenemos un fraccionario de dos numeritos, pues utilizamos
ustedes lo llaman el cajón o no sé cómo es que le dicen, que sería multiplicar los denominadores, que sería 3 por 1, me daría 3 por 1, ¿cierto? Y arriba en el numerador del resultado sería multiplicación en cruz, que sería 1 por 1 y 3 por 3. Entonces, 1 por 1 me daría 1, más 3 por 3, que me daría 9. Eso sería igual a 1 más 9, 10, y 3 por 1, 3. Esto cuando tenemos dos términos, ¿cierto? O cuando tenemos igual para dos términos o más de dos términos, pues ya sabe que utilizamos normalmente como se define un fraccionario, que sería 1/3 más 3, esto es igual. Sacamos el mínimo común múltiplo entre 3 y 1. Aquí no hay 1, pero suponemos que hay un 1. Entre 3 y 1, el mínimo común múltiplo, es decir, un número que divida el 3 y que a su vez divida el 1, pues sería el 3, ¿cierto? Ese número debe ser el número más pequeño. Otro número que divide el 3 y el 1 es el 6, otro número es el 9, otro número es el 15, pero cuando hablamos de mínimo común múltiplo, está buscando el número más pequeñito que pueda dividir al 3 y al 1, por eso es el 3, ¿cierto? Y ya hacemos las respectivas divisiones de los denominadores. Entonces, 3, a ver, yo señalo por acá para no rayar, señalo con el puntero, con este, ahí, entendido, el puntero es este. Listo. 3 dividido 3 me da 1. Por el numerador, que es 1, me da 1. Limpiar acá. Más 1. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, sí. 3 dividido 3 me da 1. Por el numerador, que es 1, me da 1. El signo es más, más. 3 dividido 1 me da 3. Por 3 me da 9. Esto es igual, 1 más 9, 10 dividido 3, ¿cierto? Entonces ya saben, ahí les estaba recordando la suma de fraccionarios. Recuerden entonces que para utilizar... Yo una cosa acá, esto es una cosa, es que no me da punteador, espere por favor. Un punteador. Estas son todas plumas. Bueno, entonces recuerden entonces, ¿para qué? Para cuando tienen dos términos apenas en un fraccionario, pueden utilizar el cajón, que es como esta forma que ustedes se la tienen muy memorizadito, pero ya cuando tienen más de dos términos les toca hacerlo de esta forma, o van agrupando, es decir, cogen los dos primeros términos y lo hacen como cajón. Luego ese resultado lo cogen con el tercer término, lo hacen como cajón y así lo van haciendo cada uno. ¿Alguna duda con este tema de los fraccionarios, de la suma de fraccionarios, chicos? ¿Cómo No. lo No. Bueno, continuamos entonces acá, en la clase. Entonces, ay, se me fue, perdón. Entonces, chicos, entonces ya después de que tenemos este polinomio organizado de mayor a menor y este otro organizado de mayor a menor y colocando las variables una debajo de la otra, como vimos acá. Esto era una suma. Bueno, en el ejercicio que les hice ahorita no era un tercio, era un medio, por eso me dio 10 tercios, pero es un medio, si se mira acá es un medio. Ya un medio va a ser 7 medios, pero lo hicimos fue con un tercio el ejercicio, por eso nos dio otra cosa, pero es un medio, qué pena. Pero con un medio más 3 nos da 7 medios, obviamente. Entonces ustedes pueden rectificar esa sumita si quieren ahorita. Entonces sumamos, 2 menos 5 me da menos 3, 1 con signo negativo me da menos 1, más 7 me da más 6,
más 3 más 0 me da 3, y más un medio más 3 me da 7 medios. Menos 8 menos 10 me da menos 18. Fíjense que acá nos da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acá uno supone que 3x a la 2 más 0, porque aquí no hay nada, me da 3x a la 2. ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden escribir la variable si no está con el 0 antes, porque y significa que no existe, o simplemente no la escribimos. ¿Dudas, muchachos, con este tema de la suma de términos, de polinomios? No. No, señor. Me alegra que les haya quedado excelentemente claro. Bueno, entonces este es el tema del repaso. ¿Qué hora es? Son las 10 para las 11. ¿Hasta qué horas tenemos? Sí, digo que Dieguito, hasta ya las toque ya. 4:15. Sí, Dieguito, tengo mucha hambre. Hasta las 11. Dieguito, toque de una vez. Y 15. Bueno, ojo que les voy a dejar una tarea entonces. Uy, yo no he El libro, profe. Tantas y más. Gerito, toque rápido. Profe, ¿por qué tantas tareas? ¿cuáles tareas si no le he puesto ninguna? Usted no sabe todas las tareas que tenemos. Sociales, Tarea, español, chicos, es inglés. para entregar. Ah, Listo. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me escriben. Cualquier cosa. Yo les voy a decir cuándo estoy disponible por si tienen alguna duda. Les voy a decir cuándo va a estar disponible por si tienen alguna duda para que me contacten por el chat que lo abriría por si alguien se quieren, por si alguno de ustedes quiere ingresar, estaría ahí para que ¿cuál chat? este mismo, por esta reunión. El que está aquí. Sí. ¿Cómo te va a mandar el trabajo? La pones acá. No, ya les voy a decir. Está muy largo. Mañana, por ejemplo, mañana yo estoy disponible las dos últimas, o sea que desde las 11:50, desde las 11:30. No, nosotros a las 2 horas estamos ocupados en las redes sociales. Ah, ustedes están en otra cosa. No, les estoy diciendo, porque puede que la clase la terminen más temprano. Por ejemplo, a las 11:30, ustedes están en descanso hasta las 11:50, ahí tienen 20 minuticos. Después ingresan a clase y si la terminan ligero, ya saben que voy a estar ahí por si me quieren preguntar. Voy a dejar la reunión abierta hasta la 1:30 por si alguien tiene alguna duda. ¿Listo? Y la tarea es muy larga. No, no es larga, pero sí tienen, porque es de sumas y restas de polinomios. Ya les voy a mostrar qué vamos a hacer. Ya les voy a Pero mostrar. ¿cuándo está disponible? ¿Hoy o mañana? Mañana. Mañana. Ah, bueno. Ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Profe, ¿Cuándo ¿qué es? lleva usted puesto? ¿Cómo? ¿Y para cuándo es la tarea? Para el lunes. Ah, para que ustedes me la envíen. Tienen hasta el lunes para que me la envíen al correo. Esto sí. Listo. Entonces, vamos a mirar eso, chicos. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Hey. La tarea que van a entregar es esta. De una vez para los que no Profesor tienen del libro de si quieren, tomen un matemáticas. pantallazo. Sí, esta es la página 36. La 36. 36. 36. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Hasta el lunes. Hay que escuchar, muchachos, que hasta el lunes. Sí, es que están haciendo mucha bulla. Ya está muy necio. Profe, cierra los micrófonos, profe. ¿Qué página? Sí. Espera que se me salieron. Marique, Profe, la ya se vio la casa de 36. papel. La 36. Ay, no. Ya le puedo mandar unos emojis por ahí. Ya Sí. tengo los micrófonos están muy elevados. Ya. Página 36. Qué raro. Bueno, madre. Espera que volvió y se me salió. Esperen un momentico, por favor, otra vez. Listo, denme un momentico, yo vuelvo del ingreso que se me salió. Igual pues ustedes creo que están entendiendo el problema de
de esta virtualidad. Ah, bueno, chicos, qué pena. Voy a dejar de grabar en este momentico porque no sé cuánto tiempo llevamos para que no sea muy pesado la subida. Así me toque subir la clase dividida en 2 4. ¿Alguien tiene tiempo? No. Voy a dejar de 2 grabar. horas, 2 horas 4 con 22 2 horas